Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra fascinante cápsula que está en la mente de todos nosotros, que son esos déficits fiscales en Puerto Rico. ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Cuán grandes son? Veamos aquí y damos las gracias a Espacios Abiertos porque ha hecho una investigación profunda de esto de hace varios años, con información de lo que son esto que en Estados Unidos se incluyen bajo el presupuesto federal, incluyendo lo que cuestan los incentivos contributivos, lo que cuestan las exenciones que se dan, y eso forma parte de los gastos en ese presupuesto. En Puerto Rico no se ha adoptado esa práctica y Espacios Abiertos se ha dedicado a estar explorando esto y cuantificarlo a partir del 2017, cuando es que tenemos este primer informe de los impuestos. La primera gráfica que están viendo ahí, estamos realmente poniendo en la línea verde que ven ahí, es las rentas periódicas netas del Fondo General, según publicadas por el Departamento de Hacienda, que van desde el 2017, cuando teníamos 9.3 billones de dólares, hasta el 2022, año fiscal, que han indicado que son 12.7 billones de dólares. Pero más interesante aún es la línea púrpura. Esa línea es los gastos que están contra esos ingresos, y lo que estamos viendo ahí es que esos gastos incluyen lo que les mencioné anteriormente. Ahí están esas exenciones contributivas, los incentivos que se dan, todas esas ventajas que se están dando y para las cuales realmente es como que estamos a la deriva en saber cuál es el costo-beneficio de esos impuestos, que algo de eso quisiéramos ver en lo que se discuta con una propuesta de reforma contributiva que al presente se está diseñando. Igual que para un plan económico que se quiere estar presentando próximamente por el Secretario de Desarrollo Económico. Pero si se fijan ahí, esa línea púrpura eran 22.5 billones de dólares en gastos en el 2017, y en el 2022 está en 23.3 billones de dólares. Esa diferencia entre ingresos y gastos es lo que estamos llamando ese déficit, que son las columnas en rojo que ven ahí en esta gráfica, que en el 2017 alcanzaban cerca de 13.2 billones de dólares y en el 2022 estaban en 10.6 billones de dólares. Esa es una cantidad monumental. Y si Puerto Rico quiere salir de la quiebra, lo que está diciendo la ley de promesa es que tiene que tener 3 presupuestos balanceados. Y esos presupuestos balanceados no están incluyendo estos gastos de impuestos que Espacios Abiertos ha estado investigando y que nos presenta en estas gráficas. Así que hay trecho, hay camino por andar y ciertamente política pública por rehacer. Veamos un poco más en detalle estos gastos que son de impuestos y que le hemos titulado aquellos ingresos fiscales que no han entrado en términos de las arcas del gobierno, en términos del Fondo General. Y como ven, en el 2017 alcanzaban 22.5 billones. Y de esos, el 72% o 16.3 billones son las exenciones que damos a las corporaciones, sea corporaciones que vienen de fuera de Puerto Rico como corporaciones en Puerto Rico. El próximo segmento, que es el anaranjado, 16% o 3.6 billones de dólares, es lo que es el impuesto sobre las ventas, que ahí tiene también... a pesar de que cobramos 11.5%, también hay exenciones en ese impuesto. El segmento verde, 9%, es las exenciones que nos dan en términos de nuestras contribuciones sobre ingresos, aquellos que nos pagan, así como aquellas exenciones que recibimos. Especialmente nos damos cuenta de ellas cuando estamos haciendo nuestra planilla. Bueno, eso representó 2.1 billones de dólares, o el 9% de ese total de 22.5 billones. Y el otro segmentito que ven ahí en un anaranjado claro es los arbitrios, que eso representó en un 3% o casi unos 500 millones de dólares. Así que esto no entró en las arcas del gobierno,
Caminemos hacia el 2023, que es lo que se ha estimado por espacios abiertos, de 23.7 billones de dólares. Otra vez, la tajada grande del segmento azul son las corporaciones con 15.9 billones de dólares o el 67%. Le sigue lo de Cofina con 4. No Cofina, perdone. Lo que es el IBU, 4.3 billones o el 18%, el 12% es, o 2.9 billones de dólares, es las exenciones que recibimos a nivel individual, y lo que queda, los 500 millones de dólares, es otra vez los arbitrios. Así que, como ven, son ingresos fiscales que, si los tuviéramos, estaríamos cubriendo no solamente las pensiones, sino también habría amplio margen para dedicarle más a desarrollo económico. Y hablando de eso, examinemos entonces el presupuesto presentado por la Junta de Supervisión Fiscal para el año fiscal 2023. Y lo que vemos ahí del Fondo General es casi son 12.3 billones de dólares, de los cuales 26% se van para pagar pensiones, PayGo o el fideicomiso para las pensiones de estos retirados, y un 9% se va para el pago del servicio de la deuda, aquella que ya ha sido reestructurada. Es decir, tenemos un 35% de ese presupuesto que ya está comprometido, que Puerto Rico ahí no lo puede tocar. ¿Qué nos queda? 2 de cada 3 dólares para los demás servicios esenciales. Y en eso, ¿cuánto es para desarrollo económico, sea como lo definan en términos de el Fondo General? Es apenas un 6%. Puerto Rico realmente necesita crecer esta economía. Los precios son importados, la inflación está provocada por eso. Tenemos entonces tasas de interés que no es la política monetaria de Puerto Rico, sino la política monetaria de Estados Unidos, que está poniendo ya el freno para que trate de aplacar un crecimiento extraordinario en la economía de Estados Unidos, porque los precios están por las nubes, y no es solamente por la guerra de Rusia a Ucrania, sino también por la gran demanda que ha habido después del COVID-19. Así que, sin lugar a dudas, para tratar de aguantar, refrenar un poco ese aumento en los precios, es que las tasas de interés van a seguir subiendo. Esto no es meramente temporero, y se habla ya de que quizás esto podría provocar hasta una recesión económica en Estados Unidos. No sabemos todavía cuán profunda puede ser, pero ciertamente nos va a estar impactando en Puerto Rico, y tenemos que estar mirando y tener una discusión seria sobre política económica, sobre la reforma contributiva, sobre el plan económico. Puerto Rico, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es su brújula? Usted que me está escuchando realmente tiene en sus manos también un poder. El poder no es esperar solamente a 4 años para la elección. El poder es ahora. Preguntarle a su representante, a su senador, realmente ser mucho más participativos en estas discusiones de país. Hasta la próxima cápsula. No olviden darnos like en la voz de Heidi Calero, y recuerden que economía somos todos.